Gracias, músicos. Esta mañana, en la continuación del libro de Hechos, hemos llegado a un punto culminante en el libro porque por fin hemos llegado al capítulo 13, que nos habla del gran movimiento misionero a los gentiles del mundo. Parecería que todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora nos ha estado llevando hacia este punto tan decisivo en el libro de Hechos. Y lo digo porque antes que Jesús partiera para el cielo, antes de su ascensión, Él encargó a los apóstoles a ser sus testigos, empezando en Jerusalén, mudándose a Judea, entonces a Samaria, y por fin hasta los confines de la tierra. Eso es exactamente lo que hemos visto en nuestros estudios mientras hemos estado siguiendo la regada del Evangelio. El mensaje de Cristo primero se le introdujo a los de Jerusalén por Pedro en el día de Pentecostés. Entonces el Evangelio, eventualmente se mudó a la región de Judea. Y de ahí Felipe, un diácono de la iglesia de Jerusalén, lo llevó el evangelio a Samaria, otra región en Israel, a donde fue recibido por varios samaritanos. Entonces el evangelio se le introdujo a los gentiles a través de un soldado romano llamado Cornelio y su casa, que estaban viviendo en el pueblo de Cesarea en el norte de Israel. Entonces finalmente el evangelio mudó más allá de las fronteras de Israel. Entonces, mira, ciertos hombres de la iglesia de Jerusalén empezaron a proclamar a Cristo a los griegos, gentiles griegos, en la ciudad de Antioquía, en Siria. Entonces, como resultado, en Antioquía comenzó la primera iglesia predominantemente gentil, compuesta de gentiles. Y en el capítulo 11, Lucas nos habla de algunas cosas muy maravillosas sobre esta iglesia. Esta iglesia se componía de mucha gente que habían salido del paganismo y ahora estaban genuinamente convertidos en 11:21, Hechos 11:20. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y después vemos que esta iglesia creció en números bajo el liderazgo de Bernabé y Saulo de Tarso. Y esto lo vemos en los versículos 11, 25 a 26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y finalmente Lucas nos dice que la iglesia demostró gran amor hacia sus hermanos judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén, entonces enviándoles una ofrenda de amor monetaria porque los de Jerusalén estaban pasando una gran hambre. Y vemos aquí en Hechos 11:21, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y el próximo versículo, capítulo 11, dice que se les envió esta ofrenda con Bernabé y Saulo. Ellos fueron los que se lo llevaron. Y así lo hicieron, así la ofrenda que estaban mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces Lucas después nos presenta el capítulo 12. Entonces aquí hay como una pausa. Era casi como un paréntesis. Entonces aquí lo que Lucas ahora nos está diciendo es que cómo el Señor sigue envuelto en la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando ahora una horrible persecución a las manos del rey Herodes Agripa. Entonces una vez que él termina ese episodio, entonces Lucas continúa hablándonos contándonos cómo el evangelio ahora está avanzando. Entonces ahora al final del capítulo 12. En Hechos 12:25. Y ahora entonces están regresando de Antioquía y ahí se están trayendo a Juan, que dicen que también se llamaba Marcos, y vemos en Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Entonces ahora estamos viendo, Lucas nos va a decir cómo es que esta iglesia, la iglesia de Antioquía, se lanzó
fue la primera en lanzar el primer movimiento misionero que cruzó los mares. Entonces, sí había muchas otras iglesias que existían en Israel, pero ninguna tenía la visión para lanzar una misión de llevar el evangelio a otras naciones gentiles del mundo, hasta que la iglesia Antioquía decidió hacerlo. Mire, entonces hay un motivo por la cual el Señor escogió esta iglesia para que fuera la primera iglesia en llevar el evangelio básicamente internacionalmente, podríamos decir. Empezó ahora una evangelización mundial. Entonces eso es lo que ahora vamos a estudiar y descubrir esta mañana, porque en decirnos cómo empezó este movimiento misionero, entonces Lucas nos revela que al centro de la participación estaba el Espíritu Santo, era lo que es el enfoque central de todo esto, era el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, como resultado de este trabajo soberano del Espíritu Santo de escoger Antioquía, empezaron misiones mundiales. Entonces, quiero que vean que en tantos versículos donde Lucas menciona el Espíritu Santo y la conexión del Espíritu Santo con el trabajo de misiones. En el 13:2 vemos, mientras ministraba el Señor, el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a los que lo he llamado. Y entonces en el 4 continúa, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Y en el 13:9, entonces Saulo, llamado también Pablo, llenó de Espíritu Santo fijando la mirada en él. Y aunque Lucas en sí no está mencionando el Espíritu Santo por nombre, nos habla de él de otras maneras. Por ejemplo, nos habla de la conversión de un líder gubernamental, trabajo del Espíritu Santo. Entonces, todos vienen a fe en Cristo a través del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, es muy claro el Espíritu Santo soberanamente escogió esta iglesia para ser la primera iglesia con la visión de misiones. Y el Espíritu Santo está directamente involucrado en la iniciativa de esta primera iglesia para lanzarse en fe a llevar el evangelio a todas las naciones del mundo. Entonces ahora nosotros queremos saber por qué escogió esta iglesia. ¿Qué tenía esta iglesia de especial? Que la hizo tan útil como un instrumento en las manos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se llegó a ser esta iglesia tan eficaz para lo que eran las misiones mundiales? ¿Qué características, en otras palabras, tiene esta iglesia que hizo que el Señor la escogiera y la usara para misiones mundiales? Entonces la respuesta a todas estas preguntas es muy importante para nosotros aquí en la iglesia, porque en el aprender por qué el Espíritu Santo escogió y usó la iglesia de Antioquía, entonces nosotros aprendemos qué tipo de iglesia nosotros tenemos que ser para que el Señor nos use a nosotros como una fuerza para lo que es las misiones mundiales. Entonces, para descubrir qué es lo que hacía que la iglesia de Antioquía fuera una iglesia usada tan especialmente por el Espíritu Santo, por el propósito de misiones, queremos asegurarnos de imitar a esa iglesia para que el Espíritu Santo nos use a nosotros de la misma manera. Entonces, lo que queremos hacer esta mañana, estamos empezando los primeros 3 versículos que vamos a estudiar esta mañana del capítulo 13. Queremos ver qué tipo de las características de una iglesia que el Espíritu Santo usa para regar el mensaje del evangelio mundialmente. Entonces, mientras Lucas nos explica cómo empezó esta primera labor internacional de misiones, él nos revela algunas características muy importantes de la iglesia de Antioquía. Y entonces, en revelarnos esto, entonces esto nos explica por qué él escogió la iglesia de Antioquía. Para la labor, para esta labor. Entonces, lo que vamos a ver mientras estudiamos los versículos, que hay 5 características muy claras que tenía la iglesia de Antioquía que la hacían tan eficaz para el trabajo de misiones mundiales. Esta mañana vamos a ver las primeras 3 características. Y la primera característica era una iglesia muy diversa. Una iglesia muy, muy diversa. En el versículo 1 vemos, 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene,
Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ahora, la primera cosa que nos dice Lucas sobre la iglesia de Antioquía es que habían 5 hombres que eran los líderes espirituales. Y entonces dentro de este grupo de líderes habían hombres que eran profetas y habían hombres que eran maestros. Entonces ahora Lucas no nos dice cuáles eran los profetas y cuáles eran los maestros, o tampoco menciona de repente todos eran profetas y maestros, no tenemos esos detalles, pero sí nos ayuda a entender qué significan estas terminologías profeta y maestro específicamente, para tener claridad. Primero, los profetas del Nuevo Testamento, en comparación con los del Viejo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, al igual que los apóstoles, le daban instrucción a las iglesias locales. 2 veces se mencionan profetas, al igual que los apóstoles, porque los apóstoles y los profetas, recibían nueva revelación de Dios para darle a la iglesia. En Efesios 4 se mencionan los profetas con los apóstoles, con los maestros pastores y con los evangelistas como hombres dotados para darle a la iglesia, que son dados a la iglesia para ministrar la palabra de Dios. Entonces el otro lugar que se mencionan los profetas y los apóstoles en Efesios 2:20, a donde dice que la instrucción de estos profetas nos dan una base para las verdades de la iglesia. Entonces la diferencia... Entonces, estas son bases fundamentales de la iglesia, estas verdades fundamentales. Entonces, la diferencia es que los apóstoles recibían revelación doctrinal para la iglesia, mientras los profetas recibían revelación más bien práctica, de una naturaleza más bien práctica, como cuando el profeta predijo que venía el hambre a Jerusalén en Hechos 11:28. Ahora, el hecho de que estos hombres se les llama profetas no significa que siempre están profetizando eventos del futuro. Oímos la palabra profecía, pero no se usa en ese contexto. A veces sí lo hacían, pero no es siempre así. Pero muchas veces lo único que estaban haciendo era proclamando la palabra de Dios, al igual que lo hacen los pastores, los que predican hoy en día. Entonces el otro grupo de líderes de Antioquía que se mencionan son los maestros. Entonces esos son maestros al igual que son los maestros que enseñan la Biblia hoy en día. Son dotados por Dios para poder explicar muy claramente las verdades de la Biblia. Entonces ayudan a la gente a entender la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la iglesia de Antioquía habían 5 hombres que dirigían esta congregación. Entonces ellos proclamaban y enseñaban la palabra de Dios. Entonces Lucas nos edifica quiénes son estos hombres y es importante porque cuando los está identificando, en identificarlos nos está revelando la gran diversidad que existía entre estos 5 hombres. El primero que menciona es Bernabé, que ya sabemos de Hechos 4:36, que cuando primera vez vimos a Bernabé, que era un judío de Chipre y era un levita. Entonces, levita significa que era judío, que nacido en la isla de Chipre, y era el miembro de la tribu de Leví, que era la tribu de sacerdotes. Entonces, el segundo hombre es el hombre Simón, llamado Niger, también llamado Níger, y la palabra Níger significa negro. Entonces es muy probable que esto era un hombre de tez oscura y provenía de África. El tercer hombre es un hombre llamado Lucio de Cirene. Entonces Cirene es una ciudad en el norte de África, entonces hoy en día se conoce, es en el área del Líbano. Entonces Lucio también era de África. Entonces el cuarto líder que Lucas nos dice es el hombre Manaén. Y entonces lo que leemos de Manaén es de lo más interesante, porque Lucas lo identifica a él como que se había criado con Herodes el tetrarca. Ahora en el texto griego la palabra que se usa para criado también puede significar hermano adoptado. Entonces, sea lo que sea, indica que este hombre, Manaén, fue criado en la misma casa que Herodes. Entonces, este no es el Herodes que acabamos de leer, que estaba persiguiendo la iglesia de Jerusalén. Este es Herodes Antipas, que reinó sobre Galilea durante el ministerio de Jesús. Entonces, este fue el Herodes que descabezó a Juan el Bautista.
y fue el Herodes responsable con los Sanedrín y con Poncio Pilato por la crucifixión de Jesús. Entonces, en algún momento, aunque Manaén y Herodes fueron criados bajo el mismo techo, Dios fue misericordioso y salvó a Manaén y permitió que Herodes continuara en su incredulidad y en su rebelión. Entonces, el último líder que menciona Lucas es Saulo, que este Saulo de Tarso. Y entonces Saulo, como sabemos, que era un rabino muy altamente educado, era un fariseo muy entusiasta, perseguidor de la iglesia, y él fue convertido en el camino a Damasco. Entonces, este era el cuerpo pastoral de la iglesia de Antioquía. Ahora, imagínense este grupo tan diferente, tan diverso de hombres que eran. Uno era un judío de Chipre, de la tribu de Levi, y a lo mejor hasta había sido un sacerdote él mismo, muy posible. Dos eran hombres de África, otro fue criado en una casa aristocrática, política de alta alcurnia. Y otro era un rabino, uno que había sido un rabino perseguidor que odiaba y perseguía a los cristianos y hasta los mataba. Entonces un grupo de hombres súper eclécticos. Entonces imagínense qué tan diferentes eran, venían de diferentes antecedentes étnicos, sociales, religiosos, educativos, y todos habían sido unidos por el Evangelio. Pero oigan, porque esta diversidad, estas diferencias, es precisamente porque esta iglesia fue escogida por el Espíritu Santo para ser la primera en lanzar un esfuerzo de misiones global. Porque esta iglesia, se veía en esta iglesia, en la diferencia entre todos sus pastores, era una ilustración en vivo de que el evangelio era para todo el mundo, para todas las personas, no importa su raza, su etnicidad, su antecedente social, religioso, educación, su lengua natal. Entonces, no invalde que estaban tan preocupados sobre lo que es las misiones internacionales. Era una iglesia compuesta de gente internacional que habían sido tocados por el evangelio. Aquí es la manera que James Montgomery Boyce, el profesor de Biblia, nos explica por qué esta iglesia estaba tan bien preparada para tener esta visión de misiones. Como representantes, mientras estos representantes iban a los griegos, a los romanos, a los bárbaros, a los esclavos, a las personas libres del mundo romano, ellos podrían decir, este evangelio es para usted. Y entonces, si a ellos que le estaban presentando el evangelio le responden, ¿y cómo sabe usted que es para mí? Entonces, por la manera que funciona en nuestra iglesia en Antioquía. Por una iglesia. Entonces una iglesia como esta era un poder muy fuerte en lo que era un esfuerzo misionero, teniendo gente de tantos antecedentes diversos. Era como un ejemplo en miniatura, en microcosmo de lo que iba a ser la iglesia de Jesucristo. Entonces esto los hacía a ellos mucho más sensibles, mucho más pendientes de gente con antecedentes similares a los que tenían ellos, que eran muy diversos, necesitaban el evangelio. Eso, tener una congregación de gente de todas las naciones, de todos antecedentes, los a ellos muy sensibles y muy pendientes del hecho que ellos tenían que alcanzar a todas estas personas, todas las naciones del mundo. Entonces, señores, eso es exactamente lo que yo veo aquí en Lakeside. Somos un grupo muy mixto aquí en Lakeside. Tenemos gente aquí de todo tipo de lugares, de antecedentes, tanto culturalmente, racialmente, socialmente, económicamente, religioso, educacional, nacional y hasta idiomas. Tenemos muchísimos idiomas. Mira, ¿cuántas iglesias conocen ustedes que tienen un pastor judío de Brooklyn, Nueva York, enseñándole a cientos de gentiles todas las semanas sobre Jesucristo? Eso es diverso, eso es ser diverso. Amén, amén. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de las misiones, tenemos que tener visión de misiones, porque somos un ejemplo vivo de cómo el evangelio impacta a gente de todos tipos de lugares, todos tipos de antecedentes, y debería crear en nosotros una añoranza para que otros, algunos como nosotros y uno muy diferente a nosotros, vengan a oír el mismo evangelio que nos salvó y nos transformó.
Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo escogió esta iglesia en particular para ser la primera iglesia con un ministerio de misiones global? Porque era una iglesia de gran diversidad global. Y esto se veía en el ejemplo de sus líderes. Entonces, que estaban muy pendientes de que el mundo que Dios tanto amó, Él dio su Hijo para el mundo completo. Entonces, mi oración para Lakeside es que nosotros sigamos el ejemplo de esta iglesia, usando nuestra diversidad para acordarnos siempre de la necesidad de enviar misioneros a todas partes del mundo, a otras partes del mundo y todas partes del mundo. Entonces Lucas ahora continúa dándonos la segunda característica de la iglesia de Antioquía, que la fe sea una iglesia tan eficaz para misiones globales. O sea, no era una iglesia, no solamente era una iglesia muy diversa, pero también una iglesia que alababa al Señor. En versículo 2 vemos, mientras ministraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces Lucas nos está diciendo que mientras ministraban al Señor y ayunaban, entonces el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y Saulo, 2 de los 5 líderes, para una labor específica para la cual él la estaba llamando. Entonces nosotros sabemos que esta labor era el esfuerzo misionero, el trabajo misionero. Entonces, para entender qué es lo que significa estas palabras y para tener más entendimiento de por qué el Señor usó esta iglesia, tenemos que primero hacernos y responder a varias preguntas. Entonces, primero, ¿a quién se está refiriendo Lucas cuando dice mientras ministraban al Señor y ayunaban? Entonces, ¿está hablando de la congregación o solamente los 5 pastores? No, entonces lo más seguro está hablando de los 5 pastores porque ese es el contexto, porque acaban de mencionar el primer versículo. Así que lo más natural es para asumir que está hablando de estos 5 hombres mientras ellos ministraban. Entonces, si ese es el caso, entonces lo que Lucas nos está diciendo es que mientras estos 5 pastores estaban sirviendo en la iglesia, conduciendo la alabanza, dirigiéndolos en alabanza, entonces que el Espíritu Santo llamó a Bernabé y Saulo para el ministerio de misiones. Entonces la palabra que usa ministrar también se puede usar alabar. Y entonces las dos palabras se usan sinónimamente. Y generalmente se usa de estar dando un servicio público que le va a beneficiar a otro. Entonces, lo que parece que Lucas nos está diciendo es que mientras estos 5 pastores están conduciendo y dirigiendo la alabanza al Señor, que el Espíritu Santo les habló, entonces se les dio revelación divina del Espíritu Santo durante la alabanza, la alabanza de la iglesia. Entonces, la segunda pregunta. Entonces, ya que vimos que el Espíritu Santo le habló le habló instruyéndoles que apartaran a Bernabé y Saulo, entonces queremos saber cuáles fueron los medios, cómo se comunicó el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo dijo el Espíritu Santo? Pero no se dice exactamente, pero lo más probable es que fue a través de uno de los líderes que era profeta, porque eso es lo que hacían los profetas, hablaban divina revelación. Entonces, lo más importante de la llamada del Espíritu, la llamada de Bernabé y Saulo por el Espíritu Santo, es que esta llamada ocurrió mientras la congregación estaba en alabanza de toda la congregación. Y el motivo por el cual esto es tan importante es porque una iglesia que en verdad alaba al Señor es una iglesia que en verdad está preocupada de que todos conozcan la grandeza y la gloria de Dios. Y la única manera que se va a saber esto es a través de misiones y evangelismo. Miren, solamente cuando una congregación tiene pasión y tiene fervor y adora a Dios por quien es Él, es que van a estar preocupados y van a tener cargas en el corazón por el hecho de que la mayoría de la humanidad ha rechazado la gloria de Dios. Entonces ellos añoran que todos los que no lo conocen vengan a reconocer la gloriosa persona que es Dios. Entonces, que tenemos que entender es que el pecado más básico de hombre es el rechazo de Dios y que se rehúsa a reconocer y alabarlo.
alabar a Dios, reconocer que Él es Dios y alabar a Dios. Entonces este rechazo de la gloria de Dios, entonces que el hombre ha escogido en vez de alabar a objetos y se han vuelto idólatras. Entonces el hombre, por no alabar y alabar y adorar a Dios, ahora idolatra a las cosas, la creación. Vemos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Se oscurecieron, se entenebrecieron las mentes, rechazando la verdad. Se hicieron necios. Entonces, de acuerdo a Pablo, la base de lo que es la incredulidad del hombre es el rehusarse a reconocer a Dios, reconocer su gloria como se es revelada en sus atributos y rehusarse a someterse a Él. Entonces, como resultado, Pablo nos dice que Dios les oscureció, les entenebreció las mentes para que ya no pudieran ver la gloria de Dios. Y están ahora caminando en la oscuridad de sus propios pensamientos, como dicen, en sus propios razonamientos. Y ahora están alabando ídolos. Y aquí es donde empiezan las religiones del mundo. Y este es el origen del paganismo y todas estas nociones y esta alabanza falsa. Y eso era la condición de la mayoría de los miembros de la iglesia de Antioquía antes de que fueran convertidos. La mayoría eran paganos nacidos en el paganismo y habían estado alabando ídolos. Pero alguien les habló del Dios único, verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el que es justo y santo y recto, y que a todos va a juzgar por su rebelión y por su rechazo. Pero en su gran misericordia, este grande y glorioso Dios escogió convertirse en hombre en la persona de Jesús de Nazaret para pagar la multa del pecado del hombre. Él se hizo ofrenda del pecado en la cruz. Entonces ahora, esta gente, en vez de los de Antioquía, que habían nacido paganos, y ahora en vez de estar alabando ídolos, ahora estaban alabando al Dios único y verdadero, alabándolo, adorándolo por su santidad, por ser todopoderoso, por ser todo sabio y justo y recto y misericordioso y ser amor puro, porque ahora sabían la verdad de Dios y le daban la gloria alabándolo a Él únicamente, y ellos añoraban que otros reconocieran y lo alabaran a Él también. Y eso es lo que los hacía a ellos tan pendiente de misiones, que tuvieran esta visión tan grande de lo que eran las misiones, porque ahora entendían quién era Dios y deseaban que otros llegaran a conocerlo para que ellos también pudieran adorar y valorarlo a Dios. Oigan estas palabras tan poderosas de John Piper, y él nos explica el rol de la alabanza en misiones. La alabanza es el impulso y la meta de misiones. Es la meta de misiones porque en las misiones nuestra meta es traer a las naciones en el ardor de gozo de la gloria de Dios. La meta de misiones es la alegría de la gente en la grandeza de Dios. Dejen que todos los alaben, porque todos, para que se alegren y canten con júbilo todas las naciones.
La pasión por Dios viene antes de la oferta de Dios en la prédica. Uno no puede recomendar lo que uno no valora. Los misioneros nunca van a llamar que todas las naciones se alegren en Dios, sino pueden decir en el corazón, yo me regocijo en el Señor. A donde la pasión por Dios es débil, la pasión para las misiones también va a ser débil. Las iglesias que no están enfocadas en exaltar la majestad y la belleza de Dios nunca van a tener ese deseo ardiente de declarar su gloria entre las naciones. Y señores, por eso es que alabar al Señor tiene que ser nuestra prioridad, porque no solamente es que Él es digno de toda alabanza, pero la alabanza es lo que va a ser el impulso, va a ser, como dice, la gasolina para nuestras misiones. Es lo que y tiene toda la razón. Cuando dice nadie está interesado en compartir el evangelio, primero no están valorando y teniendo al Señor como su tesoro. Nunca vamos a recomendar al Señor si no estamos nosotros completamente apasionados por su esplendor y su majestad. Así que asegúrense que alabar y adorar al Señor es una prioridad en su vida. Así que cuando usted entre aquí en el santuario los domingos, usted tenga un corazón que quiera unirse, levantar en alabanza a Dios. Y eso es lo que va a mantener la pasión y el ardor para las misiones. Y por eso es que la iglesia en Antioquía estaba tan preocupada que se proclamara el evangelio, porque era una iglesia que alababa al Señor y querían que otros alabaran y adoraran al Señor. Esa es la primera. Entonces, además de ser una iglesia diversa, una iglesia que alababa al Señor, la tercera característica era que hacía que esta iglesia fuera eficaz para misiones mundiales, que era una iglesia que dependía en el Señor. Fíjense lo que dice en el versículo 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces Lucas nos dice que después que el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y Saulo para el trabajo de misiones, los líderes ayunaron y oraron y pusieron manos sobre ellas. Y solo fue después de eso que los enviaron. Enviaron en el sentido de que ya, bueno, dejándolos irse para su labor de misiones a la que habían sido llamados. Entonces hay muchas verdades que este versículo nos da sobre lo que es misiones. Primero tenemos que reconocer cuando se viene a ayunar, orar y poner manos, los líderes lo que estaban era representando la congregación. Es importante saber que estaban representando. No es como que estos hombres tuvieran una ceremonia aquí en privado para enviar a Bernabé y Saulo, una cosa ellos a solas, los líderes con los... No, esto se hizo públicamente y estaba toda la iglesia reunida. Entonces lo que nos dice es que cuando una iglesia envía misioneros, la iglesia, toda la iglesia, lo que está es confirmando el llamado de Dios a estos misioneros al campo de misiones. Se acordarán en el versículo previo que el Espíritu Santo llamó a Bernabé y Saulo, y ahora lo que vemos es que la iglesia lo que está es ahora respondiendo a este llamado en obediencia y los está soltando de sus obligaciones como pastores en la iglesia para que ahora vayan a hacer el ministerio de misiones globales. Eso es lo que aprendemos de este rol tan importante de la iglesia, es que vemos aquí lo importante que es la iglesia también en la vida de los misioneros. Y esto lo vamos a ver más profundamente en la semana que en el versículo 4. Pero vemos en el versículo 4 que Lucas dice que Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Pero el versículo 3 dice, los enviaron hablando de la iglesia. Entonces lo que significa que el Espíritu Santo los envió a través de la iglesia. La iglesia no es pasiva. No, la iglesia no es pasiva cuando se viene a enviar misioneros, pero está muy envuelto, muy involucrado, y es en los medios que usa el Espíritu Santo para enviar a los misioneros. Entonces esto es importante que entendamos, porque nos demuestra un equilibrio tan maravilloso que el Señor ha establecido. Entonces un individuo no puede venir únicamente y decir que el Espíritu Santo lo está enviando al campo de misiones. Aparte de que su iglesia esté también involucrada y confirmando este llamado.
Entonces también asegura a los misioneros que la iglesia tampoco va a descartar el llamado del Espíritu Santo cuando llama a un individuo a la misión, al campo de misiones. Entonces lo que quiero ver primordialmente es cómo la iglesia reaccionó al llamado del Espíritu de Bernabé y de Pablo. Entonces, representando toda la iglesia, los pastores, entonces ayunaron, oraron y pusieron manos sobre ellos. Ahora, muchas veces vemos juntos lo que es el ayunar y orar en las Escrituras. Entonces todos conocemos lo que es la oración, pero no todo el mundo conoce lo que es el ayunar como se nos enseña en la Biblia. So, de acuerdo a las Escrituras, cuando uno ayuna, eso significa uno ayuna cuando uno tiene una carga muy profunda, una preocupación muy profunda, y uno está dispuesto a olvidarse de comida para enfocarse a orarle al Señor sobre esta carga tan profunda que uno tiene. Entonces la Biblia no es que nos está mandando a ayunar, pero asume que lo haremos, porque se asuma que todos vamos a tener momentos en nuestras vidas de profundas preocupaciones y profundas cargas, que entonces vamos a escoger olvidarnos de lo que es la necesidad de comer para dedicarnos a lo que es el orar. Entonces Jesús se lo hizo muy claro a sus discípulos que él asumía que iban a haber momentos donde ellos ayunaban. En Mateo 9, 14 a 15 lo vemos. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, de acuerdo a Jesús, los días de ayuno son ahora, porque él, nuestro novio, físicamente nos ha dejado porque está ahorita en el cielo, estamos separados de él. Y ahora estamos en una época donde hay muchas batallas espirituales y muchos problemas. Y la manera que nosotros recurrimos al Señor, y especialmente cuando estas batallas se ponen tan fuertes, es a través de ayunar y orar. Y entonces eso es exactamente lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía. Estaban ayunando y orando por Bernabé y Saulo, porque entendían que estos hombres se iban a enfrentar a durezas y a oposición satánica en el campo de misiones. Y entonces lo más seguro estaban orando que el Señor les diera fuerza y los usara para traer a muchas almas a fe en Cristo y para establecer a nuevas iglesias también. Entonces les pusieron manos. Entonces, ¿qué era esto? Ponerle manos para expresar que estaban con ellos en la hermandad, solidaridad, unidos, están unidos. Entonces, que reconociendo que ahora ellos son embajadores, son representantes y que ellos, la iglesia, están unidos con ellos. Y esto es lo que representa el poner manos sobre ellos. Entonces ellos, yendo a las misiones, básicamente la iglesia estaba yendo con ellos. Entonces el hecho de que esta iglesia estaba ayunando y orando por Bernabé y Saulo y su trabajo de misionero nos revela que dependían. Es importante que dependían del Señor. Entonces en vez de simplemente enviar a estos hombres, primero oraron, buscando al Señor cuando se viene a todo tipo de cosas con la primera iniciativa de misionera. Entonces, lo que nos dice a nosotros, que nosotros como iglesia tenemos que estar muy envueltos en orar por nuestros misioneros. Esto tiene que ser una rutina para nosotros, ser muy diligentes de orar por ellos. Y no solamente cuando los enviamos al final de un servicio, pero tiene que ser algo diario, rutinario. Entonces le pregunto, ¿usted está haciendo esto, orando por nuestros misioneros, aquellos con los cuales nosotros estamos diciendo que tenemos solidaridad y que estamos unidos? Bueno, yo espero que lo esté haciendo. Y por eso que tenemos precisamente el calendario de oración para los misioneros que teníamos hoy en nuestro boletín, pues, a principios de marzo, es para ayudarnos a saber cómo orar para estos hombres y estas mujeres. Y para poder mantenernos unidos con ellos, pero tiene que ser más allá de solo leer. Entonces usted tiene que en verdad estar al tanto, tiene que en verdad darse cuenta de las luchas que tienen los misioneros. Y porque tienen luchas tan fuertes, es porque ellos están directo en la línea de fuego. Satanás a ellos les pone flechas directamente encima porque ellos están evangelizando, están en el campo de batalla.
Y el Satanás los enfoca con tentaciones muy fuertes. Entonces, quiero que se enfoquen en estas oraciones. Ore de que haya buena convivencia entre los misioneros, que ellos se lleven el uno con el otro. Y esto es importantísimo porque una de las razones primordiales por la cual tantos misioneros dejan el campo de misiones es por conflictos entre colegas. Entonces asegúrese de que ellos están iluminando sus almas. Ellos dan tanto, quedan drenados. Entonces, ¿quién los está alimentando a ellos cuando se viene a la palabra, fortaleciéndolos a ellos en la palabra? Entonces ellos tienen que asegurarse de que ellos pasen tiempo en la palabra, pasen tiempo en oración y que sus corazones estén bien con el Señor, que estén puros ante el Señor, porque ellos se enfrentan a las mismas tentaciones, pueden estar muy ocupados. Entonces oren por todos los retos que se enfrentan en lo que es aprender una nueva cultura, un nuevo idioma. Oren por sus hijos y todos los retos de adaptarse a una nueva escuela, una nueva cultura, un nuevo ambiente. Oren porque siembren y mantengan relaciones con otros por el Evangelio y por la gracia de Dios. De manejar la persecución. Ore por su soledad, que necesitan ánimo, por las luchas cuando tienen de repente un familiar aquí enfermo en los Estados Unidos. Ore por su salud, por sus matrimonios, por su preparación para su prédica, porque muchos son pastores también. Entonces tenemos que ser una iglesia que tome muy seriamente la responsabilidad de estar parados en unión, en solidaridad con nuestros misioneros, orando por ellos. Entonces hace varios años un hombre que yo conocía de Myanmar, de Burma, me dijo sobre un amigo misionero del que estaba en una línea para hablar con John Stott, el profesor bíblico, que estaba en una conferencia donde Stott estaba hablando. Entonces, cuando llegó el momento de que el misionero lo saludara y le dio su nombre, y este hombre dice, tú lo más seguro no se acuerda de mí, John Stott se paró inmediatamente y le dijo, ¿cómo no me voy a acordar de si yo estoy orando por ti todos los días? Imagínense. Y este hombre era uno de los muchos misioneros que John Stott, por la cual oraba todos los días. Qué ejemplo tan bello, ¿no? Entonces el tipo de compromiso que nosotros tenemos que tener en nuestra oración diaria, ese tipo de compromiso para nuestros misioneros, significa que estamos dependiendo en el Señor, y eso es lo que Él quiere, que estemos dependiendo de Él. Y entonces así era la iglesia de Antioquía. Era una iglesia que había aprendido la importancia de depender y apoyarse en el Señor y no estar haciendo las cosas en su propia fuerza, en su propia sabiduría. Entonces una iglesia que será caracterizada por esta dependencia en el Señor. Entonces, por eso que leemos en el versículo que mientras estaban ministrando al Señor, estaban ayunando. Eso es importante porque el ayunar siempre está conectado con la oración, siempre van juntos. Entonces, esto dice que esto es una iglesia que oraba diariamente, continuamente y no solamente de vez en cuando. Entonces, yo le pido que usted se apoye en el Señor, dependa en el Señor, orando por sus misioneros. Entonces, no en balde el Señor usó esta iglesia en Antioquía para ser la primera iglesia para hacer una iniciativa de misiones y que nosotros los imitemos en nuestra dependencia del Señor como lo hicieron ellos. Entonces, si usted se encuentra un poquito frío, un poquito apático sobre lo que es misiones y evangelismo, puede que sea porque usted no está estimando y amando al Señor como debería. Cuando usted está adorando y alabando a Dios, entonces usted tendrá una carga por otros, que ellos lleguen a adorarlo y a adorarlo como lo hace usted. Y usted querrá decirles a ellos sobre Jesús. Entonces asegúrese que su corazón esté bien con el Señor. Entonces si usted ha descuidado su alabanza del Señor, entonces empiece a hacerlo y confiésele al Señor con su corazón frío. Cualquier pecado que lo mantenga usted enfocado en sí mismo y no en Dios, entonces empiece a alabarlo por quién es Él. Entonces, pero si usted no conoce a este Dios tan glorioso, es porque usted ha escogido no reconocer lo obvio, que Él es el creador, que tiene todo derecho de reinar sobre usted. Y tiene todo derecho de juzgarlo a usted por sus pecados. Pero en su gran misericordia, Él nos ha proporcionado un Salvador. Asimismo, Jesucristo, que pagó la multa por el pecado. Y Él lo invita a usted que se arrepienta de su pecado y venga a Él para la salvación.
confía en Él como el único camino al cielo. Eso usted quiere hablar con uno de nuestros ancianos sobre la salvación. Aquí entonces van a estar enfrente cuando cerremos hoy. Entonces ahorita voy a orar y después viene Joel para hacer otra. Padre, ciertamente, Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Que hemos aprendido no solamente de una iglesia, pero hemos aprendido de ti. Hemos visto algo de tu gloria, Señor. Que esta iglesia reconoció que las misiones y el evangelismo, que no es solamente una carga para otros, pero es primordialmente, es una carga sobre otros que te lleguen a conocer a ti para que otros vengan a conocerte y reconocerte a ti por lo glorioso que eres. Que nosotros seamos como la iglesia de Antioquía y que seamos por nuestra diversidad. Sé que entonces nos concernamos por gente de todo el mundo, Señor, por nuestra diversidad, que nos ayude en eso. Que, Señor, que seamos una iglesia que te alabemos y te exaltemos. Y que seamos una iglesia que depende de ti, Señor. Y no solamente para darle dinero a los misioneros, pero que estemos unidos a ellos en oración, en solidaridad. Señor, si oramos, si hay alguno aquí que no tenga fe en ti, y aunque lo piense que lo tenga, pero no lo tiene verdaderamente, no, porque no tiene ningún deseo de conocerte, de crecer en ti, oramos que tú los traigas a ti, Señor. Y esto lo oramos en el nombre de Cristo.